Está pasando, hice un repaso de lo que sucedió en esta primera quincena, un poco extendida, estamos a 19 de enero, y el está pasando tiene que ver con algo que hemos anticipado y anunciado y advertido en los últimos meses respecto tanto del gobierno de Donald Trump como del gobierno de Javier Milei, a riesgo siempre de parecer exagerados, de decir que eso no iba a pasar. Disculpen la redundancia, pero bueno, no se me ocurre un verbo mejor. Y que tenía que ver con el deterioro de la democracia y si le podemos seguir llamando democracia a un sistema donde una de las principales potencias del mundo, como es Estados Unidos, tiene un presidente que no respeta ni la democracia hacia dentro de su país, ni la democracia hacia afuera de su país. Y en el caso nuestro, un presidente que idolatra, Javier Milei idolatra a Donald Trump, y que tampoco la respeta hacia adentro de la Argentina. Y lamento decir, y espero, repito, equivocarme, que en la Argentina hoy no estamos en un Estado de Derecho como tuvimos en los 40 años de democracia, que estamos virtualmente en estado de sitio a través de un decreto que rompe con una tradición que habíamos logrado desde la recuperación de la democracia vinculada a los servicios de inteligencia, al uso de esos servicios de inteligencia para la persecución política, algo que ya había sucedido en otra medida con Mauricio Macri y que ahora Milei lo lleva a un extremo. Y traigo el ejemplo de Macri, ahora lo voy a desarrollar un poco para insistir en este concepto que está muy bien desarrollado en el podcast que vuelvo a recomendar de Nico Lantos, Estado de Malestar, en este concepto de que ya no sucede esto de que de un día para el otro te enterás o te dicen, mira, a partir de hoy la democracia no existe más. Sino que de a poquito, día a día, una medida y otra y otra y un pasito y se va corriendo y se van corriendo y se van corriendo los límites para que vayas naturalizando ese corrimiento de límites y de repente no te des cuenta de que ya no vivimos en democracia. Y eso, por eso el editorial se llama así, está pasando. Está pasando hace rato y tal vez será porque me tomé unos días de descanso, pero la verdad que en estos 15 días de enero hubo una aceleración fuerte. Hubo una aceleración fuerte. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina. En Estados Unidos, que se está radicalizando hacia afuera y hacia adentro. Ahora les voy a mostrar las imágenes de la Gestapo de Donald Trump en la represión y la persecución adentro del territorio estadounidense. Se profundizó hacia afuera el 3 de enero con el secuestro de Nicolás Maduro, del cual voy a repetir, y yo sé que no les gusta, pero en Venezuela hubo una elección que no sabemos quién la ganó. ¿Lo tiene que resolver Donald Trump? No. Y la verdad que se tiene que poder decir esto en la misma frase y sin entrar en ningún quilombo. Tiene que haber elecciones libres y democráticas en Venezuela y no se tiene que meter ni Donald Trump, ni Milei, ni la Madre Teresa de Calcuta. Nadie. Lo tienen que resolver los venezolanos. Pero el tema es que como nadie se metió a frenar eso, ahora Estados Unidos sigue con esa política y ahora va por Groenlandia, que ya es otro capítulo. ¿Y por qué es esto? Porque se está preparando, y esto lo dicen varios analistas internacionales, para una guerra. Y para prepararte para una guerra, como pasó en las guerras anteriores con los regímenes autoritarios, tenés que quedarte con territorio alrededor del tuyo y con energía que sostenga esa guerra. Y pasó con la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial. Empezó a anexar territorios para decir que se tenía que proteger y se quedó con Alsacia y Lorena, que eran territorios en disputa histórica con Francia, donde había energía. Y Estados Unidos está haciendo lo mismo. Está ampliando su base de territorio hacia el sur con Venezuela y Latinoamérica, y ahora directamente hacia Europa con Groenlandia, y está yendo a lugares claves donde hay energía. Ni hablar el petróleo venezolano. Entonces, dejemos de decir, no, bueno, son teorías conspirativas, no pasa, ese escenario no es posible, porque está pasando. Está pasando. Y en la Argentina tiene un capítulo de alineamiento con esto que está pasando y con un gobierno que el día anterior a que Trump secuestrara a Maduro, el día anterior publicó un decreto en el boletín oficial donde establece el estado de sitio.
Hoy en la Argentina, según el gobierno de Milei, los espías te pueden, valga la redundancia, espiar, te pueden perseguir por tus ideas, por lo que crees, por tu color de piel, por tu nacionalidad, por tu actividad. Y esto lo hace no de un día para el otro. Después que durante mucho tiempo el Poder Judicial lo avaló, ahora se los voy a mostrar, y fueron impunes los gobiernos anteriores que hicieron esto mismo. Y esto no va a parar si no lo para alguien. De hecho, Marco Rubio, les quiero arrancar por ahí, el secretario de Estado de Estados Unidos, en una conferencia que dio en las últimas horas, dijo, bueno, primero fue Venezuela, y si yo fuera cubano, también me preocuparía. Escuchen al secretario de Estado norteamericano. No tienen economía, están en colapso completo. Y a propósito, todos los guardias que ayudaron a proteger a Maduro, todas estas agencias de despido, ya saben en qué terminaron. Es maravilloso. Esta pobre isla se apoderó de Venezuela en muchos casos. Y uno de los problemas que Venezuela es que dependían de Cuba, también desde el punto de vista de seguridad. Miren, yo viví en Habana y si yo viviera en Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Bueno, el presidente ya anunció hace una semana que el petróleo sancionado ya no se va a permitir salir. Y eso es algo preexistente. O sea que no es solo Venezuela, ahora Cuba. Y no es solo Cuba, es Groenlandia. Ya directamente un territorio que forma parte de es un territorio de Dinamarca. Y Estados Unidos está diciendo, nosotros nos vamos a quedar con Groenlandia. Queremos tener Groenlandia. Y para que se den una idea de la magnitud de todo esto, y que no es solo Estados Unidos y Argentina, sino cómo se está exportando esto, hace unas horas publicó un video Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis fue el ministro de Economía de Grecia en el último intento de Grecia de sobrevivir. Grecia es un país de la democracia ateniense para acá, devastado por invasiones, por guerras, por un montón de cosas, y finalmente devastado por el FMI. Y Varoufakis fue tal vez el último intento de decirle a Europa, no nos destrocen, hay otro camino. Lo hizo además democráticamente, lo hizo con el voto popular y fue traicionado. Esto es para otra historia, pero digo, fue traicionado por su propio partido. Pero es la expresión de alguna forma de que hay otro camino, de que se puede. Tipos como Varoufakis en otros lugares del mundo dicen, mira, hay otro camino, se puede, y piensan y escriben libros, y fue ministro de Economía. Y subió este fin de semana a sus cuentas sociales esto que les voy a mostrar ahora de cómo le abrieron una investigación a partir de un pedido ¿de quién? De la DEA de Estados Unidos. Y le tocaron la puerta de su casa. Miren, se los muestro. Dice, esta mañana 2 policías aparecieron en mi puerta, justo aquí para entregarme esto. Una citación ordenándome que me presente en la jefatura de policía para ser interrogado por la DEA griega, nuestro departamento de policía antidrogas. Poco después de Año Nuevo, apareció en un podcast, cuenta Varoufakis, organizado por jóvenes para responder sus preguntas sobre todo lo que concierne hoy a la generación Z. Las redes sociales, el sentido de la vida, el futuro del trabajo, las perspectivas laborales, lo que yo llamo el tecnofeudalismo. Es un libro que acaba de publicar él, eso lo aclaro yo. En un momento me preguntaron si alguna vez había consumido drogas. Aparte de marihuana, les conté que hace 36 años, en Sydney, había tenido una experiencia consumiendo éxtasis. Fue agradable, bailé durante 16 horas sin parar y sin esfuerzo, pero luego agregué, me causó tanta migraña durante una semana que nunca más volví a consumir. Esa fue mi introducción para señalar que, por más placentero que parezca consumir drogas, siempre hay un precio a pagar. Y que el máximo precio a pagar es la dependencia, la adicción. La policía griega ha iniciado una investigación contra mí bajo la acusación de complicidad con la narcomafia. En tiempos de guerra, genocidios, explotación masiva, desigualdad. Mi pequeño problema con la estúpida policía griega no viene al caso, pero es importante. Porque aquí en Europa mucha gente sigue viviendo bajo la ilusión de que tenemos una libertad, racionalidad y autonomía que nadie nos puede arrebatar. Y no es así, dice. Hay fuerzas oscuras actuando y empujándonos hacia una versión postmoderna de la Edad Media. Así que, gente, tengan cuidado. Están ahí afuera para quitarnos los últimos vestigios de autonomía y de libertad que tenemos.
La resistencia es literalmente existencia. Me pareció muy interesante esto de Varoufakis, porque es evidentemente una persecución a cualquier persona que haya mostrado que se podía. De hecho, hay una muy buena peli, ahora no me acuerdo el director, pero se llama de una forma así como Estamos hablando de los grandes. Y que era justamente Grecia tratando de convencer a la Unión Europea de que no los destrozaran, y cuando entraba Grecia a la reunión le decían, estamos hablando de los grandes. Bueno, esto le pasó a Varoufakis este fin de semana, y quiero ir a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y de que está pasando, hay una banda paraestatal, paramilitar, que parece, y no parece, es una Gestapo del siglo XXI. Lo parece tanto que su jefe, que se llama Gregory Bobino, si les muestro imágenes, anda poniendo, pues lo quiero ir mostrando, miren lo que es un tipo vestido efectivamente como un militar, parece evidentemente un jefe nazi, y se pasea por la calle con su banda de paramilitares armados hasta los dientes, con las caras tapadas, diciéndole a la gente que salga de la calle porque a él se le canta. Estas son imágenes de las últimas horas en Minneapolis. Este es el famoso ICE, ¿sí? Es el jefe del ICE, Greg Bobino, y que están básicamente recorriendo el territorio estadounidense atemorizando a su población para que no diga nada frente a las cosas que está haciendo Donald Trump también afuera de Estados Unidos, o que pretende hacer Donald Trump. Y esto que parecía que no podía pasar, bueno, está pasando. Está pasando. Quiero mostrarles varias imágenes de Estados Unidos, de oficiales del ICE. Repito, este es un grupo absolutamente irregular, que han convocado gente sin ningún tipo de formación, le han dado un arma y le han dicho, anda y perseguí a quien se te cante, sin orden judicial, sin ningún tipo de control, sin nada. Miren, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Sí, estoy buscando al señor Javier Alexander Sánchez. Todos tapados. Aquí no vive. ¿No vive aquí? No. ¿Cuál es su nombre? David. Su nombre es David, ¿usted es el dueño de la casa? ¿Te puedes bajar la mascarilla? ¿Usted es el dueño de la casa? ¿Te puedes bajar la mascarilla, por favor? Sí, aquí estoy con la mascarilla mía, yo tengo todo el derecho a tener mi máscara puesta. Te estamos abriendo la puerta, identifícate por lo menos porque no nos estás buscando a nosotros, ¿verdad? Okay, no, perfecto. La verdad, ya te dije, lo que buscas ahora no vive acá. ¿No vive acá? No son bienvenidos ustedes. Okay, no, son una vergüenza para la raza latina. Perfecto, perfecto. ¿Y usted es el dueño de la casa, señor? Somos los dueños de la casa. Somos dueños. ¿Y cuál es su nombre? Marilyn Sarmiento Valle. Marilyn Sarmiento. Correcto. Ok, ¿y el nombre suyo? David Valle. David Valle. Sí, no son bienvenidos. Pueden salirse de mi parqueo, por favor. Bueno, solamente tenga que ser la dirección de una persona que la estamos buscando. Pero aquí no vive, pueden ir a buscarla en otro lado. Está bien, bueno, muchas gracias, que tengan un bonito domingo. Búsquense un mejor trabajo donde no jodan a nuestra gente. Sin vergüenzas. Ahí estaba. Si ven la imagen, son tipos encapuchados. Los supuestos policías de este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que son las siglas en inglés. Hay imágenes mucho peores. Les voy a mostrar ahora esta de un hombre que estaba ahí en la calle con su hijo de 5 años y lo detienen por su acento. Mirá. El tipo le dice, te detengo por tu acento, y la persona dice, vos también tenés un acento. Pum, detenido contra la pared. Afuera de su casa en Minneapolis, en un suburbio. Y un tipo le dijo por su acento, a ver si era un ciudadano. O sea, la única explicación de un operativo policial de tipos armados y encapuchados fue que uno de esos tipos armados y encapuchados escuchó un acento y dijo, ah, capaz que por el acento supongo y sospecho que vos no sos ciudadano de la Argentina, de Estados Unidos. Y se lo llevan detenido a ver los papeles. Finalmente el tipo les demuestra que sí, que es del 2019, ciudadano de Estados Unidos. Está lleno de estas imágenes, de gente que la sacan a la fuerza de los autos, de pibes a los cuales les pegan en la calle, de personas con discapacidad esposadas.
de un nivel de violencia durísimo que está ejerciendo Donald Trump sobre su propia población. Y una población que también está armada y que en algún momento se va a pudrir y va a decir, acá no entran. De hecho, también está pasando, y les comparto uno de tantos casos, de un hombre que se paró en la puerta de su barrio. En este caso no es parte de esta Gestapo, sino al revés. Vive en el barrio y el tipo dice, acá no lo voy a dejar entrar, y está con un megafusil en la mano, los que no estén viendo la imagen. Le dice, este es mi barrio, yo voy a cuidar a mi gente, y acá los fascistas de Trump no entran, pero lo dice con un fusil en la mano, mírenlo. That's pretty good for a quick turnout. Oh, okay. Yeah. Dice, sí, You live in the neighborhood? Yep, this is my block, this is my area. esta es mi I don't go to cuadra. other people's neighborhoods and try and intimidate them. Tenemos muchos vecinos inmigrantes que los quieren intimidar, No, I'm okay with that. y yo los voy a cuidar, no da su nombre, You guys had a lot of people out here, right? At least 30 or more. y somos más o menos 30, dice. That's pretty good for a quick turnout. Que vamos a cuidar la cuadra. O sea, se van a cagar a tiros. Se van a cagar a tiros entre ellos. Que tal vez es lo que esté buscando Donald Trump. Tal vez es lo que esté buscando. Pero hay ahí algo que creo que es importante, y es que Trump está invadiendo países, secuestrando presidentes, diciendo que se va a quedar con otros países. De hecho, hace minutos nada más, Trump le acaba de mandar una carta al presidente de Noruega diciéndole, ya que no me dieron el premio Nobel, ya no me importa nada, así que puedo invadir Groenlandia. Así se está manejando este hombre, hacia afuera. Y hacia adentro, como pasó en otros momentos de la historia de Estados Unidos, cuando los gobiernos invadían países y hacían guerras, y adentro había mucha resistencia. Resistencia a la guerra de Vietnam, resistencia a otras invasiones que llevaban adelante los gobiernos de Estados Unidos, e inventaban razones para destrozar esa resistencia, como por ejemplo en su momento la guerra contra las drogas. Bueno, ahora directamente dicen, bueno, el problema son los inmigrantes, creamos una policía para inmigrantes, la armamos hasta los dientes, les ponemos capuchas y que no se sepa quiénes son, y que anden secuestrando a quien se le cante. Y de hecho ya hay varios muertos de personas en poder del ICE. Y generamos miedo hacia adentro de la población estadounidense. En medio de todo esto, por eso es también importante el vínculo y qué hace la Argentina frente a esto, Trump anuncia la formación de una Junta de la Paz. ¿Sí? Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en ningún momento y lugar. Gracias por su atención, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Esto lo publicó el jueves pasado, ¿sí? Y el presidente Milei, fanático de Donald Trump, compartió él en su cuenta que es un honor haber recibido la invitación para que la Argentina integre como miembro fundador el Board of Peace, ¿sí? Una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en las regiones afectadas por conflictos, empezando por Franja de Gaza. O sea, el tipo que está secuestrando presidentes, queriendo quedarse ahora con Groenlandia, interviniendo directamente elecciones de distintos países, crea por fuera de los organismos que hay creados por el propio Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora dice que no le sirven, como la ONU, como un montón de organismos que ahora les voy a mostrar que se fueron, y ahora dicen que ellos van a crear eso. Y el presidente argentino dice, nos han invitado a ser miembros fundadores, Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad. Mirá qué defensa, la vida, la propiedad, la paz y la libertad, con una Gestapo que anda secuestrando y metiéndose en las casas de su propia población. Dice Milei, es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. Lo compartió también el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que es una suerte de virrey, de
¿cómo se llama? El que te cuidaba en la escuela, de celador, de que el niño Milei, de preceptor, ahí está, gracias, de preceptor de que el niño Milei se porte bien. Y dice Peter Lamelas, un momento histórico que reafirma la sintonía total entre nuestros países. Mis felicitaciones al presidente Milei por este reconocimiento a su liderazgo al ser invitado como miembro fundador del Board of Peace. Bajo la visión de POTUS, que es el presidente of the United States, estamos demostrando que la libertad es el único camino hacia una paz duradera y prosperidad verdadera. Adelante. O sea, sintonía total con un tipo que secuestra presidentes, invade países y reprime a su población con una Gestapo. A eso nos estamos sintonizando. Y encima parece que va a ser caro, porque Bloomberg, la agencia Bloomberg, publicó, acá estoy viendo la nota de Alex Wickham, que es el corresponsal de Bloomberg en el Reino Unido, que parece que va a haber que pagar $1.000 millones para ser miembro permanente de este Board of Peace. $1.000 millones que Trump va a controlar esa guita, dice este corresponsal de la agencia Bloomberg, y dice que la carta sería considerada inaceptable para la mayoría de los países que potencialmente podrían haberse unido a la Junta, y que incluso Netanyahu rechazó los términos. Bueno, a esto se está sumando Javier Milei. También se suma Milei, y esto simplemente para mostrarles, la Casa Blanca publicó también en las últimas horas que se retira de organizaciones, convenciones y tratados internacionales que sean contrarios a los intereses de Estados Unidos. Claro, firmó tratados y convenciones que tienen que ver que no invadir países, respetar la democracia de otros países, respetar la economía de otros países. Básicamente, tener un sistema global más o menos ordenado a su imagen y semejanza, porque lo creó Estados Unidos. Y ahora se retira y dice, creo otro. Creo otro porque a mí se me canta. Y ahí entra una cuestión que voy a hacer simplemente un paréntesis, que es la cuestión China. Estados Unidos creó ese sistema global a su imagen y semejanza después de salir vencedor de la Segunda Guerra Mundial, de lograr también, a través de mucho trabajo y de mucho Hollywood como concepto, aparecer como el gran hacedor y triunfador de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo países como Rusia, como la propia China, que pusieron no solo más muertos, sino más territorio y tanto o más sufrimiento que Estados Unidos y otros países europeos. Sin embargo, para el sentido común, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y estableció un sistema global, de gobernanza global, con el FMI, con la ONU, con el Banco Mundial, con la OMC, con todos organismos creados para él, para su control, donde sin embargo también intervino China, y en todos estos años, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, China ha tenido cada vez más influencia en estos espacios a través de su diplomacia. Entonces ahora Estados Unidos dice, bueno, ahora no me gustan esos, creo otros, y lo que dicen esos no los cumplo. Estados Unidos, en esta avanzada también, quiere, como ellos son, según la nueva doctrina Monroe con el corolario Trump, ser dueños de toda América, dicen, con China yo negocio, dice Trump, en nombre de toda América. Eso es lo que dice Trump. Eso es lo que quiere Trump. Va a haber una cumbre, Xi Jinping-Trump, por lo menos está planeada para abril. El momento que se juntan es cuando firman. Se está trabajando ahora ese acuerdo. ¿Sí? Y China obviamente tiene muchos intereses en la región. Tenía intereses en la Argentina hasta que Javier Milei dijo, con China no hago nada. Igual Javier Milei está trabajando para que China le renueve el swap que está en el Banco Central. China ha financiado, y eso es una de las cosas importantes que Trump quiere frenar, un puerto en Brasil y un puerto en Santos y un puerto en Chancay, en Perú, y un corredor bioceánico para romper la hegemonía del Canal de Panamá en el comercio entre los océanos, entre el Atlántico y el Pacífico. Está financiando obras de energía. Y está además tratando de tener sus propias rutas sin pasar por Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos quiere también eso. Ahora, China ha logrado, a pesar de los distintos bloqueos de Estados Unidos a productos que estaban en Estados Unidos y China necesitaba desarrollarlos, por ejemplo los microprocesadores, y a Estados Unidos le está costando incorporar a su cadena de valor, a su cadena de producción, elementos como las tierras raras que venían de China. Digo, esa es la disputa que hay ahora. Es grande esto. Y, como dice la editorial, está pasando. Y en abril va a haber un momento clave
de esta situación. Tanto que Lula, en las últimas horas, no solo fue una parte importante del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, sino que publicó en el New York Times esta nota que les estoy mostrando el título: el hemisferio nos pertenece a todos. O sea, Lula le acaba de publicar a Donald Trump en un diario enorme de los Estados Unidos, en el New York Times: no vas a negociar vos por todos nosotros. El hemisferio nos pertenece a todos. Fíjense la diferencia. Milei dice Siwana y Lula dice el hemisferio nos pertenece a todos. Hay una gran diferencia y hay otro camino, hay otra forma de hacer las cosas. Ahora, como bien señala, y repito, porque la verdad que la nota es maravillosa, Nico Lantos en su nota del viernes, Trump no solo dijo secuestro un presidente y decido yo lo que pasa en Venezuela y con su petróleo, etcétera, sino que lo hizo al inicio de un año electoral donde hay elecciones en Brasil, donde está Lula, y en Colombia, donde está Petro. Por eso Lula le dice eso: el hemisferio nos pertenece a todos nosotros. Y Trump acaba de secuestrar a un presidente cuando hay elecciones en los otros dos grandes países, el tercero es la Argentina, de Sudamérica. Hay elecciones este año en Brasil y hay elecciones este año en Colombia. Y ayer también, el fin de semana, habló Trump y habló de la Argentina, porque efectivamente hay una sintonía entre lo que Trump está haciendo, que es rompiendo la democracia y el sistema de gobernanza global afuera de Estados Unidos y adentro, y dice que en la Argentina estamos en el mismo camino. Mirá. Dice, saben que somos los únicos que podemos detenerlos. Este es el mayor movimiento de la historia de nuestro país. Incluso en Argentina son MAGA. Él ama a Trump y yo lo amo a él, dice por eso. Dice, cualquiera que me quiera, a mí me gusta. Y es un tipo MAGA, de una forma ligeramente diferente de MAGA. Él va a ser Argentina grande de nuevo, Make Argentina Great Again. Yo le dije, podés tener eso. Y él está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un montón de cosas y espero que le vaya muy bien. Es un lugar hermoso, es un país hermoso. Y lamentablemente estamos efectivamente siendo una suerte de mala copia, porque hay algunas cosas de Estados Unidos que sería interesante copiar, como por ejemplo proteger su industria. En Argentina no estamos protegiendo nuestra industria, pero estamos siendo una mala, pésima y peligrosa copia en materia de seguridad interior. De hecho, quiero mostrarles este archivo de Milei en junio del año pasado, cuando presentó el Departamento Federal de Investigaciones, que es una suerte del FBI de Estados Unidos, copia argenta de FI. Y esto es lo que dijo Milei cuando lo presentó en junio. Capacitar en técnicas investigativas a quienes hoy integran la federal, incorporar personal nuevo que traiga expertise de distintos trasfondos y competencias, como carreras universitarias en abogacía, psicología social y ciencia de la computación. Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta en materia forense, en materia informática y de comunicación. Esto es muy grave y voy a repetir, casi que podría haber leído la nota de Nico Lantos y listo, pero creo que le agregué algunas cositas. Porque ahí menciona a Milei el tema de incluir la tecnología de punta. No me voy a explayar con esto, ahora cuando venga Nico se lo quiero preguntar, pero recuerden la palabra Palantir. Y no por el Señor de los Anillos, viene de ahí, pero sí, repito, esta es la nota de Nico, gracias, Fer, del ICE a la CIDE, Vigilancia Masiva y la puerta de entrada a Palantir. Y este es el eje que quería marcarles hoy en el primer editorial mío del año, que es no solo la preocupación por lo que está proyectando Estados Unidos hacia el mundo y hacia adentro, sino cómo eso se puede hacer en la Argentina, cómo está pasando y cómo Milei lo anunció que va a traer la tecnología. Palantir es la empresa tecnológica que fusiona a Silicon Valley, o sea, la meca tecnológica de Estados Unidos, con el Departamento de Estado,
y que le provee al Departamento de Estado todo el sistema de procesamiento de datos para la vigilancia masiva y la persecución y el espionaje. ¿Y por qué es importante esto hacia la Argentina? Bueno, porque Milei lo que acaba de hacer en la Argentina es establecer que se nos puede espiar a todos, por lo que pensamos, por quiénes somos, por lo que trabajamos, por nuestro color de piel, por nuestra etnia, por nuestra religión, por todo lo que estaba prohibido. Y lo puso en un decreto, publicado en el primer boletín oficial de este año. Yo sé que por ahí estos días hablaron de esto, pero yo quería hablar de esto en mi primer programa este año, porque estamos en estado de sitio. Esto hacía la dictadura. Utilizar a la CIDE junto con las Fuerzas Armadas, como les voy a mostrar ahora, para investigar bajo cualquier excusa a cada uno de nosotros y poder detenernos, eso hacía la dictadura. Y eso está haciendo Trump. Y nosotros, como dijo el embajador de Estados Unidos en la Argentina, estamos en sintonía total con Estados Unidos. Y es muy peligroso. Hago un paréntesis antes para decir que esto no lo inventó Milei, que Milei simplemente lo lleva al extremo porque lo dejan y porque hubo todo un prólogo, y más que un prólogo, varias temporadas anteriores de gente haciendo lo mismo y que terminó impune. El que hizo lo mismo fue Mauricio Macri, que utilizó los servicios de inteligencia de la Argentina para el espionaje político, sindical, de periodistas, de dirigentes sociales, de Cristina y de los propios también. Porque Larreta, Santilli, todos esos también fueron víctimas del espionaje interno de Mauricio Macri. Y que tuvo una protección absoluta del Poder Judicial en todos los casos diciendo que no había espionaje, que no había espionaje, que no había espionaje, excepto en un caso que fue el de Lara San Juan. Los familiares de Lara San Juan también fueron espiados e infiltrados por los espías de Mauricio Macri. Y en ese caso fue tal la obscenidad que el Poder Judicial argentino no pudo decir, che, no pasó esto. Es más, Macri fue procesado por el juez Martín Baba por espiar a los familiares de Lara San Juan, que eran familias desesperadas, que querían saber qué pasó con los tripulantes, con sus hijos, con sus maridos, y que se acercaban a donde estaba el presidente a tratar de llevarle una cartita, a ver qué pasaba. Y los espiaron. Y el Poder Judicial argentino, excepto en primera instancia, dijo por todos lados, no, bueno, el espionaje existió, pero estaba justificado. Lo dijo la Cámara Federal de Comodoro Pi, lo dijo la Cámara de Casación y lo confirmó cuando en octubre del año pasado, lo confirmó la Corte Suprema, que confirmó el sobreseimiento de Macri diciendo, el sobreseimiento decía que el espionaje había existido, pero estaba justificado por razones de Estado y por la seguridad presidencial. Entonces, que dos mamás que se acercaron a la base militar de Mar del Plata a tratar de llevarle una carta a Macri, ponían en riesgo la seguridad nacional. Por ende, a espiarlas. Eso dijo el Poder Judicial argentino. Por eso Milei está llevando esto al extremo, pero no es solo Milei. Fue Macri y es todo el sistema político y judicial que permitió la impunidad de Macri, incluida la Corte Suprema Argentina, que en octubre, acá les estoy mostrando el fallo de la Corte, ni siquiera se dignó explicarlo. Esto que están viendo que es un párrafo, la Corte en un párrafo dijo, yo ni siquiera voy a tratar este tema. Y voy a confirmar el sobreseimiento de Macri sin dar ninguna explicación. Simplemente diciendo que no cumplió con los requisitos establecidos en una acordada nuestra. ¿Cuáles son esos requisitos? El artículo 4 y el 7. El 7 dice que en el escrito, en la queja que vos presentás ante la Corte, tiene que estar la contestación del traslado, o sea, tiene que haber una cuestión formal. Y el otro punto, el punto número 4, el artículo número 4 de la acordada de la Corte, si querés volver atrás, pues estaba en el anterior, Fer, porque quiero que lo vean porque es tremendo. En la parte de abajo, mirá, anda abajo. Reglas para la interposición de queja por denegación de recurso extraordinario federal. El recurso de queja, o sea, cuando vos te quejás ante la Corte porque estás sobreseyendo a Macri por espiar, deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor de 10 páginas,
de 26 renglones cada página y con una letra de tamaño claramente legible no menor a 12. Esta es la regla. La Corte desestima una presentación por espionaje confirmado en democracia porque no se cumplió con esta, disculpen el término en latín, boludez procesal de 10 páginas, 26 renglones y una letra de 12. Para llevarlo al extremo, para que se entienda la locura. Imagínate si vos le llevas una prueba a la Corte que dice que de ello, che, Macri espió de forma ilegal en democracia, pero la llevas en 27 páginas porque pusiste letra número 17 Comic Sans. ¿No vale? ¿No vale? Entonces vos decís, che, qué terrible que Milei, y ahora voy a ver el decreto de Milei, haya hecho un DNU diciendo puedo espiar a todo el mundo. Pero la Corte le dijo que lo podía hacer en octubre. La Corte le dijo, quédate tranquilo, que vos podés espiar en la Argentina, siendo presidente, a tu población. Y nosotros decimos que está todo bien. Y cuando alguien se viene a quejar ante nosotros, le dijimos que nos trajo la letrita mal puesta. Ni lo explicamos. Ni contestamos. Y ahora, pues estamos a 19, el DNU tiene ya 17 días. ¿Dijo algo la Corte sobre este DNU? ¿Que es abiertamente inconstitucional? Nada. De hecho, me decía Beldi que ya varios jueces se negaron a tratarlo. Entonces no es solo Milei. No es solo Milei. Y yo quiero repasar, disculpen que me voy 15 días atrás, pero es muy grave esto, pues está vigente. Es muy grave. El DNU, por ejemplo, tiene esta justificación. Dice que esperara la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida. O sea, los tipos dicen, esto debería pasar por el Congreso. Pero como el Congreso es muy lento y nosotros vamos así a los apurones y necesitamos espiar a todo el mundo rápido, lo hacemos por DNU. ¿Y cuándo lo hacemos? Lo firmamos el 31 de diciembre y lo ponemos en vigencia el 2 de enero. Los tipos reconocen que tenía que pasar por el Congreso. ¿Qué más dice este DNU? Por esto les digo que estamos en estado de sitio. Dice, todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto. O sea, pasan todo lo que hace la CIDE a carácter encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no era así. No era así. ¿Cómo hacen ahora para espiarte? Bueno, este es el artículo clave. El artículo, agregan el artículo 2 cuáter a la Ley de Inteligencia Nacional. Dice, las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales de accionar de los actores estatales y no estatales. Ustedes me dirán, pero esto es, vale para todo. Exactamente, está redactado así. Vale para todo. Cuando protestabas contra la ley Bases, los acusaron de atentado contra el orden constitucional. ¿Sí? Dice además, la contrainteligencia comprende el desarrollo de medidas pasivas. Medidas pasivas van a estar todo el tiempo espiándote por las dudas. ¿Sí? Tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales. Y dice además, por eso se los marqué en amarillo, tales medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del sector público nacional. O sea, el decreto que está vigente hoy dice que todo el Estado tiene que estar todo el tiempo espiándote. Entonces es loco porque, viste que te hablan de la libertad y qué sé yo. Hay dos vulneraciones muy tremendas a tu libertad. Una que te metan preso, cosa que ahora también van a poder hacer los espías, y otra que te espíen. No sos más libre si te pueden espiar. Bueno, acá dice deberán ser adoptados. O sea, obligan a todos los organismos públicos a estar espiando a toda la población bajo la responsabilidad de los titulares de los organismos públicos. Todo el sector público nacional, dice ahí. Entonces, la AFIP, la ANSES, el RENAPER, todo. Todo puesto al espionaje. Quiero mostrar otra parte del
del decreto. Esto cambia el artículo 4. El artículo 4 es el artículo clave de la ley de inteligencia porque dice todo lo que no se puede hacer. Entonces dice, los espías no pueden cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal, a excepción de las enmarcadas en el artículo 4 bis de la presente ley, que ahora la vamos a ver. Dice, no pueden realizar tareas represivas ni poseer facultades convulsivas, a excepción, siempre, de las necesarias para la contrainteligencia, que es la que puse recién, y el desarrollo de las actividades previstas en el artículo 10 nonies, que ahora se los voy a leer. Y dice después, no pueden influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública. Quedan exceptuadas las actividades de contrainteligencia. O sea, los tipos, a ver si se entiende, inventaron que con la contrainteligencia te pueden espiar y pueden hacer excepción a todo lo que no se podía antes, con la excusa de la contrainteligencia. Este es el truco del DNU. Este es el truco. Sigo mostrando, porque acá suman otro artículo, que dice, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, podrá requerir la asistencia o apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales, cuando resulte necesario. O sea, los espías le pueden pedir a los milicos que los ayuden. Y dice, en tales supuestos, o sea, cuando los espías le pidan a los milicos que los ayuden, el personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policiales quedará sujeto a los mismos derechos y obligaciones que el personal de inteligencia. O sea que todo lo que haga un milico o un policía va a ser como si lo hiciera un espía. Por ende va a quedar resguardado bajo una acción encubierta. Todo secreto. Esto es la dictadura, ¿eh? No me vengan con que exagero. La CIDE usando milicos y que todos quedan bajo la ley de inteligencia es estado de sitio. Y eso está vigente hoy. Sigo. Este es el 10 noníes. Vieron que decía recién que no podían hacer excepto lo que está previsto en el 10 noníes. Bueno, el 10 noníes dice, los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones. O sea, van a estar enfierrados. Bienes, personal, operaciones e información. Encontrándose habilitados a repeler y o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial. Y dice, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad. Ya los espías te van a poder detener ahora. Los espías te van a poder detener. Te van a decir, estaba haciendo una actividad de contrainteligencia, una medida pasiva. Y bueno, y pasó por acá uno que no me gustó su cara y me pareció que podía interceder o me podía agredir en mi medida de contrainteligencia pasiva. Por ende, procedo a detenerlo. Eso era el batallón 601. ¿Eh? Y sigo, porque el decreto es terrible. Terrible. Dice, los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz producirán el conocimiento sobre el sistema militar de los estados, y escuchen, y organizaciones no estatales de interés y de la inteligencia técnica específica. ¿Qué son las organizaciones no estatales de interés? ¿Qué son? Ellos te van a decir que son las organizaciones terroristas de afuera, etc. Ahí no dice eso. Ahí dice organizaciones no estatales de interés. Por ahí las Fuerzas Armadas tienen interés en otras organizaciones no estatales, como un sindicato, como un partido político. Y en tiempos de paz se van a dedicar a espionar, a espiarte. Y un último, dice, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones. Requerir a todos los órganos del Sistema Público Nacional la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. O sea que todo el Estado no solo tiene que estar haciendo contrainteligencia de forma pasiva todo el tiempo, sino que le tiene que dar info al sistema de inteligencia sin orden judicial y toda la info que quiera. Y ahí vuelvo a meter lo que les decía, que le pongan un asterisco, y ahora lo voy a charlar con Lantos, el sistema Palantir, que es este sistema que ahora funciona en Estados Unidos. No vaya a ser caso que en esta sintonía total y en esto que anunció Milei en junio, de que vamos a aprender de cómo lo están haciendo los Estados Unidos, utilicemos y compremos ese sistema, que además va a ser muy caro, porque Milei dijo que vamos a utilizar la mayor tecnología posible, etcétera, igual que Estados Unidos, y que es muy caro.
y que fue creado por socios de Peter Thiel, que es uno de los ideólogos de esta idea de que democracia y libertad no son compatibles y que la democracia puede ser descartada, para encima gastar plata para que nos espíen. Y la plata la gastan, ¿eh? Quiero cerrar con un dato del Centro CEPA que te muestra la ejecución presupuestaria del gobierno. Los que estén viendo el dato van a ver todo en rojo, o sea, todo se subejecutó. La Agencia de Acceso a la Información Pública, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, la Cámara de Diputados, el Senado, la Procuración del Tesoro, la Procuración General de la Nación, la UIF, todo subejecutado, excepto la CIDE. En la CIDE gastan. Ahí no hay motosierra. Un 50% más gastaron. 52, 51,9. Así que ahí no tienen problema. Y esto, repito, está pasando. Está pasando. Y cuando me senté a pensar qué decir hoy para arrancar el año 2026, después de unos días de descanso, y de repasar lo que pasó en esos días de descanso, digo, mierda, lo veníamos advirtiendo, pero pisaron el acelerador fuerte, ¿eh? Entre el 2 y el 3 de enero pisaron el acelerador fuerte. Y eso está vigente. Y eso está vigente. Y hoy está Trump a su propia población atemorizándola. Y Milei con un decreto que permite espiarnos a todos. Y Trump diciendo que va a invadir otros países. Y Milei diciendo que se va a sumar a la Junta de Paz de un tipo que está diciendo que va a invadir otros países. Esto está pasando. Está pasando. Y va a seguir pasando hasta que alguien le ponga un freno. Lamentablemente.